quiero hablarle de nuestra vida, ¿no? De lo que uno es. Y si nosotros lo comparamos a nuestra vida con la tierra, y acá tendrá que ver la tierra, es inmensa la tierra. Cuando Dios creó todo, dice que todo lo que hizo Dios es bueno. Amén. Pero por desobedecer y creer lo que Satanás dijo en el huerto del Edén, caímos de la gracia de Dios. Y entonces lo que estaba bueno en nosotros ya no estaba. Y empezamos a ser malos. Pero la tierra, dice la palabra de Dios, que al principio Dios, cuando creó la tierra, puso un huerto de Edén. Pero del huerto de Edén salía un río, que de ese río salían 4. Se abría en 4 partes, ¿sí? Pero yo no le voy a hablar de eso. Yo le quiero hablar de que nosotros, dentro nuestro o en el mundo, hay ríos. Hay distintos tipos de ríos. Hay arroyos, hay manantiales. Pero yo quiero hablarle del río. De ese río que está dentro nuestro, o de ese río en el cual nosotros nos metimos. Es tremendo esto, ¿no? ¿Qué tendrá que ver el río? Y tiene mucho que ver. Porque hay ríos caudalosos, hay ríos más pequeños, hay ríos que cuando llueve aumenta su caudal e inunda lugares que capaz que ni pensamos. Hay lugares que el hombre le ganó al río, a la costa del río, para hacer viviendas, lo rellenó e hizo viviendas allí, pero cuando vienen esas tormentas fuertes el río busca su cauce y no hay vuelta. Y cuando nosotros hacemos la casa sobre algo relleno, no está firme. Y si no está firme, ¿qué pasa? Se cae. Y tenemos cuestiones en nuestras vidas. Hay ríos en nuestras vidas que quizás hoy esos ríos no tienen que estar, pero están. Cuando se desata algo, parece que viene como una tormenta y hay una turbulencia dentro nuestro que nos lleva a arrastrar con todo lo que está en nuestro camino. Porque cuando el río crece, aumenta la fuerza. Y a veces nosotros vemos ríos que parecen muy calmos arriba. Parece que es inofensivo, parece que nada va a pasar. Pero si te llegas a meter en ese río, te arrastra. Arriba está muy calmo, pero abajo en lo profundo te arrastra y te lleva. Y te lleva donde vos no querés llegar. Y te vas metiendo y te va arrastrando y querés aferrarte de lo que sea para sostenerte, para no seguir, pero no podés. Y sabés una cosa, que cuando uno está metido en un río de ese tipo, cuando uno se mete en un río revuelto, y podemos decir que el mundo es un río ancho, un río caudaloso, un río donde uno se puede parar en la costa, porque hay muchos que se paran a la costa del río, y están, ¿sí? Pero sabés que el agua va carcomiendo abajo, y vos creés que estás en suelo firme, y el agua sigue comiendo esa costa, y cuando te querés acordar, te fuiste adentro. Creías que tenías todo dominado, y no era así. Creías que desde el lugar que estabas parado estaba bien. Desde el lugar que vos te habías fijado y dices, de acá no va a pasar nada, de acá estoy firme. De acá puedo pescar también si quiero, Pero sabemos que suceden. Y hay otras, por ejemplo el río que baja de la montaña, a veces los ríos están medio con un hilito de agua. Y uno está confiado, Mirá piedra, mirá lo que es el río no tiene nada. Y nosotros no sabemos si arriba llovió. Y de golpe, vio que hay carteles que dicen prohibido acampar. Y hay gente que acampa igual. Prohibido bañarse, y hay gente que se mete en un lugar que está prohibido bañarse porque hay peligro. Prohibido meterse en este lugar y nos metemos, nos gusta lo prohibido.
Nos llama la atención lo prohibido. ¿Por qué no se puede acampar de esto? Porque cuando crece allí arriba, llueve demasiado, el agua baja de golpe y arrasa con todo. Y no queda nada. Y hay algo, ese río que está dentro nuestro, y es un río que es malo. Y ese río es el río del orgullo. ¿Por qué te hablo del río del orgullo? Porque Satanás, por orgulloso, cayó de la gracia de Dios también. Fue condenado. Dice que entró el orgullo a su corazón y quiso ser igual a Dios, o mejor que Dios, y ocupar el lugar de Dios. Ahora, cuando uno es orgulloso, no quiere que nadie le diga nada. No quiere escuchar ni consejos, porque se siente seguro de sí mismo, porque se siente seguro que él lo puede todo o yo lo puedo todo. Me siento seguro, yo lo voy a hacer. No importa lo que diga este, lo que diga aquel, no importa lo que me digan los demás. Yo me la banco solo. Y solo puedo. Y sabes una cosa, si nadie te tira una soga, si mientras vas en ese río para sacarte de esa situación, y vos te tiras la soga y no la querés agarrar, y vas a seguir siendo arrastrado por esa corriente. Por ahí te van a venir con bote o con lancha. No, yo sé nadar, yo voy a salir. Yo sé lo que estoy haciendo. Y no es así. El orgullo es el mal consejero de nuestras vidas. Que creemos que la sabemos todas. Y que creemos que no podemos depender de los demás. Y el orgullo te lleva a equivocarte una y otra vez y a cometer errores terribles para nuestras vidas. El ser orgulloso te pone como que vos podés, tenés autoridad, tenés poder y nadie te va a vencer, digan lo que digan o hagan lo que hagan. El orgullo te lleva a meditar y a pensar y a planear, porque aquel que te hizo lo malo, me tengo que vengar. Este me la hizo, este me la paga. El orgullo te lleva al odio, al dolor, a la tristeza. El orgullo es algo que va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Dice la palabra de Dios que Él resiste ¿a quién? Y levanta al que se humilla. Y el que se humilla es el que reconoce los errores. El que se humilla es el que reconoce delante de Dios que está equivocado. El que se humilla está pidiendo el socorro y el favor de otros, el favor de Dios, el favor de Cristo, el favor de la presencia del Espíritu Santo. ¿Amén? Veamos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 12. A veces así hay un personaje muy importante que podemos ver. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 12. ¿Lo podés leer? ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Amén. Para los que no conocen esta historia, este hombre que está hablando allí era un general del ejército sirio, el general Naamán, que a pesar de sus conquistas, que a pesar de las guerras ganadas, que a pesar de haber derrotado a enemigos, que a pesar de haber vencido a algunos enemigos de su pueblo, a pesar de estar al frente y de ser la mano derecha del rey de Asiria, había un enemigo que él no podía derrotar. Había algo que había en su cuerpo que él no podía vencer.
Había algo que, a pesar de que él había conquistado territorio enemigo, a pesar de que había traído botines, oro, plata, todo para su país, para su pueblo, a pesar de que iba al frente y sabía y estaba seguro de sí mismo que iba a vencer al enemigo, pero había un enemigo que él no pudo vencer. Y él estaba enfermo de lepra. Claro, venir de un país vecino y bajarse hacia Israel, un pueblo enemigo, pero un pueblo cautivo, e ir a buscar para sanarse de esa enfermedad, porque alguien le había dicho que en Israel había un varón, un siervo de Dios, un profeta, que podía ayudarlo con este problema. Dio un paso importante este general. Dio un paso tremendo, es bajarse de su país y venir a otro para buscar socorro, para mostrar que él estaba enfermo y que contra esa enfermedad él no podía. Y dice que llegó allí y mientras él viajaba, mire lo que es el orgullo, ¿no? Mientras él viajaba, dice que él decía, bueno, llegaré allá y me tocarán con panderos, arpas, saldrá el profeta y me recibirá con todos los honores, con todos con todo canto de alegría. Y no fue así. Llegó a Israel y el profeta ni se movió de donde estaba, sino que dice la palabra de Dios que envió a su criado. Mire qué recibimiento. El general con todas las estrellas colgadas, con todos los logros que había tenido y las conquistas. Y le mandó al criado. Y el criado le dijo lo que el profeta le había dicho. Le dice, tenés que ir y zambullirte 7 veces en el Jordán. Fíjense que él dice que no había mejores ríos allí en Asiria o en Siria. No había mejores ríos allí. No son mejores los ríos nuestros que esto. El orgullo no te deja pensar. El orgullo no te deja actuar. El orgullo no te deja lugar a que otros te den consejos y te digan cómo tenés que hacer para derrotar ese tipo de enfermedad o ese tipo de flagelo o ese tipo que hay en tu vida y en tu corazón. Por ahí uno cree que por tener más edad no puede venir a alguien más joven y decirte algo que Dios lo envía y te lo dice. ¿Puede haber? ¿Por qué no? Y dice la palabra de Dios que así se enojó este general en tal forma, el orgullo no lo dejaba tirarse, si él sabía que era necesario para su vida, para la sanidad física. Y hoy en este tiempo hay personas que somos así, vamos a incluirnos todos. ¿Quién me va a venir a enseñar este? ¿Qué me va a decir este otro? ¿Qué me va a decir aquel si yo ya tengo toda clara? ¿Qué me va a decir que me meta en este lugar? Si hay 4 gatos locos. Si hay 4 gatos locos, ahí no está Dios. Y la palabra de Dios dice, donde 2 o 3 congregados en mi nombre estén, yo esté allí. Y te miran de costado. Y hay personas que están pasando situaciones difíciles y no abren de verdad su corazón a Dios y no abren su corazón a otros para que otros oigan y puedan poner en la balanza y a través de la luz de la palabra ayudar. Se resisten a recibir la ayuda que uno le puede dar a través de la palabra de Dios.
Y dice que allí los criados vieron que él ya se volvía a su ciudad, a su nación. Y le dijeron, ¿acaso si te hubiera pedido algo peor, no lo hubiese hecho? Miren esto. ¿Acaso si te hubiera pedido algo peor, no lo hubieses hecho, Señor? Y dice que inmediatamente él entendió, y él estaba en su caballo, y el caballo siempre representa el orgullo. Yo les hablé de Pablo, que Pablo iba en su caballo, cabalgando, respirando amenaza, que iba pensando cómo iba a apresar a los cristianos, cómo lo iba a apresar, cómo lo iba a meter, o los iba a matar si se resistían. Pero Dios, Cristo Jesús, se le apareció en el camino y fue derribado de ese caballo del orgullo. Y este hombre tuvo que bajarse de ese caballo. Este general, que en su país le rindieron todos los honores y que era la mano derecha de su rey. Y dice la palabra de Dios que este hombre se zambulló. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La primera fue zambullirse para dejar el orgullo de atrás. La segunda quizás fue zambullirse para pedir perdón por ese orgullo. En la tercera, se humilló ante la presencia de Dios. Yo creo que en la cuarta ya empezó a adorar a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad. En la quinta por ahí se acordó de algo que había dentro de su corazón. Señor, esto también no me pertenece, lo desecho, no te agrada. Dios nos da tiempo. Dios nos da tiempo. Dios te da oportunidades. Te da 1, 2, 3, pero no juguemos con las oportunidades. No juguemos con la misericordia de Dios. No juguemos con el amor de Dios, sino que metámonos en lo que Dios quiere y zambullámonos en el río de ese Dios tan bueno y tan maravilloso. Dice que la séptima vez él salió limpio de toda esa lepra y su piel era como la piel de un bebé. Dios hace eso con nosotros. Quizás llegamos a una situación límite, quizás llegamos a una situación de desesperación y vamos en busca porque alguien nos habló y alguien nos dijo: a mí Dios me salvó, pero a mí Dios me transformó, a mí Dios cambió mi vida. Y la lepra representa el pecado y Dios nos limpia de toda esa lepra, Dios nos limpia de todo pecado cuando nos humillamos, cuando nos bajamos de ese caballo orgulloso, del orgullo, del dolor, del odio, de la miseria, de la maldad. ¿Amén? El río que este mundo representa si te descuidas te atrapa, te arrastra y te lleva. Y allí en las profundidades hay dolor, angustia, miseria, enfermedades, soledades, falta de perdón, no hay amor. Y uno sabe, hay cosas que nosotros por ahí arrastramos de lo que fue nuestra vieja vida y de tanto en tanto la sacamos para mostrar que somos. No, Dios dice que nosotros tenemos que renovarnos, que transformarnos, y transformarse es cambiar de actitud, es cambiar de vida. Lo que antes hacía ya no lo hago más. Qué tremendo es esto, ¿no? Ahora Dios te saca de ese lugar.
porque has sentido el favor de Dios y porque has aceptado la ayuda de Dios. Y estás caminando y estás andando y quizás mirás a un lado a otro. ¿Y qué fue de aquello? Ya fue. ¿Qué fue de mi vida? Ya fue. ¿Qué fue de lo que me hicieron? Ya no están. Eso es lo que Dios hace. Y dice la palabra de Dios que ese río, si te atrapa, te mata. El río caudaloso de este mundo, si te atrapa, te mata. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Tenemos que estar parados, cimentados en la fe, en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén? Vamos al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 19. Desde el occidente temerán el nombre del Señor, y desde el oriente respetarán su gloria, porque vendrá como un torrente caudaloso, impulsado por el soplo del Señor. Amén. Dice en la otra versión, vendrá el enemigo como río. ¿Sí? Vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Así que mira, el enemigo tiene su río, y lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. El enemigo tiene su río, y en ese río caudaloso es según qué río elegiste meterte. Si estás en el río de Dios o estás en el río del mundo. O estás parado en el medio ahí. ¿Para dónde me caigo, no? Dice la palabra de Dios en Isaías 59, 19, y vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Quiere decir que el Espíritu de Dios está en vos, el Espíritu de Dios, que Dios te selló con el Espíritu Santo. Y esa bandera está en nosotros. Y cuando el enemigo viene para destruirte, cuando el enemigo viene para arrastrarte, cuando el enemigo viene para derribarte, esa bandera está, el sello del Espíritu Santo en tu vida está, y el enemigo no puede tocarte porque Cristo levanta la bandera. Porque pertenecemos a Cristo, que por gracia somos salvos. Y por esa sangre maravillosa de Cristo Jesús somos justificados y hemos sido limpiados de toda inmundicia, de todo mal. Por eso es necesario que nos metamos en el río de Dios. Por eso es necesario que empecemos a dejar que Dios haga las cosas en nuestras vidas. Y no como a nosotros nos parece, sino como Dios quiere hacerlas. Y tiene su tiempo. Por algo Dios le dijo a Naamán que se zambullese 7 veces. Todo tiene un porqué, todo tiene su tiempo. No es de un día para el otro, pero si predispones tu corazón para adorar, para bendecir el nombre de Dios y obedecer y hacer la voluntad de Dios, Dios va a cambiar un corazón. Si vos predispones tu corazón para humillarte, si vos predispones tu corazón para dejar las cosas que a Dios no le agradan, si vos predispones tu corazón para derribar toda fortaleza del enemigo, si vos predispones tu corazón para perdonar, Dios va a obrar para que ese perdón esté, y por cuanto predispones tu corazón para el perdón, Dios te va a ayudar a perdonar. ¿Amén? Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 25. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Amén.
es necesario tener nuestros cimientos en Cristo, que es la roca. Es necesario estar cimentado en la palabra de Dios. Es necesario cimentar nuestra vida en la fe y la esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es necesario leer y meditar en la palabra de Dios. Es necesario orar. Y es necesario, si te es posible, ayunar para fortalecerte en la fe. Porque no dice allá que no va a haber problemas, no dice que no se van a levantar tormentas, no dice que los ríos no van a crecer, porque siempre sucede y el río viene contra tu vida. Y te hablo de río de problemas, de situaciones, de dolor, de angustia, de tristeza, de soledad. Por ahí viene el río y te trae cosas del pasado, pero dice la palabra de Dios: no traigas a tu memoria las cosas del pasado, porque no ayuda a la vida. Y vendrán y golpeará. Y vas a sentir el sacudón, vas a sentir el movimiento, vas a sentir ese terremoto, pero a vos no te va a tocar, no te va a mover, porque está cimentado en la roca que es Cristo Jesús. A ver, eso dice la palabra de Dios. Yo creo en lo que dice Dios, yo creo en lo que dice en su palabra. Y creo que vos también tenés que creer, o empezar a creer y confiar en Dios. No importan las situaciones, es empezar a decirle: Señor, aquí estoy. Esto es lo que soy, con todos mis errores y mis horrores, con las debilidades, con las faltas. Señor, aquí estoy. Sumérgeme en tu río, en ese río que trae paz, en ese río que trae consuelo, en ese río que trae esperanza. ¿A ver? Amén. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 7. Gloria a ti, Jesús. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo, y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente, con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río, que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Amén. Gloria a Dios. Este es el río del Espíritu de Dios, que sale de la casa de Dios, que fluye para vida, que fluye para esperanza. Y vos fíjate que todo tiene su tiempo. Dice que la primera vez midió, ¿cuánto? 500 metros. Y lo hizo meterse y el agua le daba, ¿dónde? En los tobillos. Esto es paso a paso. Esto es el tiempo de Dios para con nosotros. Este es el amor y la misericordia de Dios. Y por ahí Dios te lleva y te deja parado allí con las aguas hasta los tobillos. Y vos te quedaste parado. Y quizás te quedaste parado y no hiciste nada. Te quedaste. Y quizás hoy estás parado con las aguas hasta los tobillos. Ni siquiera miraste lo cristalino, ni siquiera miraste lo puro, ni siquiera miraste si había vida en ese río, ni siquiera miraste si había peces. ¿Por qué? Porque el peso
del pasado te seguía y te quedaste allí. Y quizás el ángel te dijo, vamos 500 metros más allá, y dijiste, no, acá estoy bien. Esto me deshinchó los pies y está bien, mientras no se me hinchen los pies, está bárbaro, ¿eh? Ahora con el calor que se hinchan, ¿eh? Está bien. Pero Dios quiere que camines 500 metros más allá. Porque el agua ya no te va a dar hasta los tobillos, sino te va a dar hasta las rodillas. Porque Dios quiere que te sigas metiendo en la presencia de Dios. Dios quiere que sigas metiéndote en la profundidad del amor de Dios, de esa presencia tan maravillosa, en el río de su Espíritu, porque es ahí donde vas a obtener victoria, es ahí donde vas a obtener paz, es ahí donde vas a derrotar a los enemigos, es ahí donde vas a aumentar la fe, la confianza y la esperanza en Dios. Es así. Y midió otros 500 metros y el agua ya no le daba a las rodillas, sino que le daba a la cintura. Qué maravilloso Dios. Qué bueno y misericordioso que es. Dios te llama, no te obliga, pero cuando Dios te dice, camina 500 metros más, hacelo. Cuando Dios dice, párate, párate. No te adelantes. No quieras ir delante de Dios. Ni te quedes atrás. Si Dios va al lado, va con vos, va con nosotros. Él está. Él camina a nuestro lado. Y nada va a suceder porque Él está. Y midió otros 500 metros y dice que ya el río era caudaloso. Ya no se podía cruzar sino a nada. ¿A cuánto les gusta nadar? ¿Eh? A mí me gusta nadar. Una sola levanta la mano. A mí me gusta nadar. Yo cuando voy a la costa, y por ahí estoy un rato largo dentro del agua. A veces salgo porque me acalambro. Pero en el río de Dios no es necesario nadar. Dios te lleva, Dios te sostiene, Dios te hace caminar, Dios te hace andar. Dios refrigera nuestra alma, nos llena con su presencia y con su gracia. Y ya aquel río que era aquel río del mundo ya no te interesa, sino que te tiene que interesar el río de Dios. Aquellos que te ofrecen, viste que hay ríos que tienen distintos brazos, o hay afluentes que van y desembocan en un río. Y uno se mete por un río y encuentra que está la que adivina el futuro. Se mete a otro río y encuentra que está la bruja que hace hervir los caldos así. Se mete en otro río y va a encontrar al espiritista. Se mete en otro río y va a encontrar a la que tira las cartas. Se mete en otro río y va a encontrar al que te ata al vicio. Te metes en otro río y te lleva a la delincuencia. Te metes en el otro y te lleva, porque a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro. Entonces el río te empuja a odiar y a no perdonar. Pero sabes que en el río de Dios todo se limpia, todo se transforma, todo se cambia, porque es el río de su Espíritu. Y Él transforma y cambia las vidas, y Él transforma y cambia los corazones. Porque Dios dice también en Ezequiel que quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Porque el corazón de piedra, ¿qué pasa? Es duro, no siente, es frío, calculador. Pero el corazón de carne tiene sentimientos, emociones. Y se juega y lucha por la justicia que es en Dios, que es en Cristo Jesús.
¿Amén? Y ese río es algo especial, ese río es algo hermoso. Vamos a leer el capítulo 47, versículo 12, a ver qué dice así. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Amén. Cada mes tendrán fruto nuevo. ¿Por qué dice esto Dios? La palabra de Dios dice que nosotros tengamos frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Pero también va a haber fruto del Espíritu. Si vos te quedás en ese río, si vos te quedás a la ribera, Dios va a regar tus raíces. Esa sequedad que había ya no está. Y los frutos que vas a dar mes a mes es el tiempo que tenés de maduración, es el tiempo que vas a ir creciendo porque Dios va a poner dones ministeriales en tu vida. Frutos de amor, de gozo, de paz, de alegría, de esperanza, de consuelo, de amistad. Frutos de paz. Te hago esta pregunta. ¿En qué río estás? A mí no me lo contestes. Si no, cerrá tus ojos. Y si hasta este tiempo has estado dando brazada tras brazada, porque creías que los podías lograr sola o solo. Y muchos han tratado de sacarte, de ayudarte, de alentarte, de animarte, y no quisiste escuchar o no quisiste ese consuelo o no quisiste aceptar la voluntad de Dios. Yo no sé en qué río estás. Si estás en el río de la desesperación, si estás en el río del dolor, si estás en el río de la angustia, si estás en el río de la tristeza, si estás en el río de la amargura, si estás en el río del odio, del rencor, de la miseria, si estás en ese río, este es el tiempo que Dios quiere llevarte a su río, al río de Dios, al río que sana, al río que riega tu vida, al río que va a arrastrar toda esa basura, esa inmundicia, todo ese dolor, toda esa tristeza, toda esa angustia, porque Dios está y el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Dios quiere hacerte libre de esa prisión, de esas aguas, que quizás dan un olor diferente, pero el río al que Dios te mete trae un perfume de alabanza, de adoración, un perfume grato y agradable a los ojos de Dios. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Vamos a decirle a Dios, Señor, aquí estamos. Y esta es palabra de Dios para todos, para los que están aquí, para los que nos ven a través de internet, a través de esa pantalla. Dios te ama. Y fíjate en qué río estás. Padre de toda gloria, te alabamos. Te bendecimos, te exaltamos, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti. Gracias por esta tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por este tiempo, Señor, y gracias por llamarnos a la reflexión. Señor, aquí hay distintas personas con distintas cuestiones en su vida. Quizás, Señor, están en el río de la desesperación, pero tú tienes un río que trae esperanza, un río que renueva nuestra fuerza, un río que nos levanta, un río que nos trae autoridad, un río que nos trae seguridad, un río que
cambia nuestras vidas y cambia nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar. Un río que nos lava y nos limpia de todo pecado, pero también de todo orgullo, de toda vanidad, de todo dolor, de toda angustia, de toda soledad. Padre, bendice. Señor, envía esas aguas, envía de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, llenando, sanando, transformando, limpiando cada vida, cada corazón, cada mente, Señor, para honrarte y para bendecirte, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. La gloria es para ti, Señor. Te adoramos.